Nosotros analizando precisamente estos temas como diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Y ahora amenaza con no pagarnos el salario. Quédese con él, presidente. Haga uso del salario de nosotros. Úselo. Pero ¿sabe qué? Debemos de ser enfáticos que también suspenda los 22 millones de publicidad que tiene asignados. Debemos de estar conscientes que no solamente sus ministros que han tuiteado toda la noche, poniendo a disposición su salario, incluyendo algunos que están ad honorem. ¿Habráse visto semejante propósito? No, definitivamente que no puede. Por esa razón se conoció en las siguientes horas una pequeña disputa entre el ministro de Hacienda y el presidente. Eso corrió en las redes, donde con toda propiedad pues el ministro sabe que no puede hacer eso, porque el que ejecuta el presupuesto, el que hace todos los movimientos presupuestarios es el ministro de Hacienda. Es el que sabe cómo están las recaudaciones y la distribución en cada una de las partidas. El presupuesto se divide en tres partes, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, y cada uno tiene sus propias particularidades. El presidente no es el que me paga el pueblo, ¿verdad? Me paga de los impuestos, el pueblo. Se le paga al mismo presidente el pueblo, ¿verdad? Y si él quiere donar su salario es asunto de él. Pero en ese sentido no se puede usar el chantaje de decir no se le va a pagar porque no están haciendo lo que yo digo. Y por supuesto que en la plenaria yo le dije pues que lo use, si así lo determina, pero que dé una explicación en qué lo va a usar. Bueno, primero, aquí están las dos propuestas. La que elaboramos el día lunes como Asamblea Legislativa, que es una ley transitoria, muy completa, que el primer punto es la parte de la salud para combatir el COVID-19, con elementos claros, donde también le dan las herramientas para las cuarentenas, el aislamiento y para todos los procesos que el país necesita para combatir el COVID-19. Habla la propuesta nuestra del tema de la apertura económica de manera escalonada, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la pandemia. Habla de procesos de seguridad, habla de todos los elementos claves del desarrollo normal del país. A la par tengo la propuesta que entró el día de ayer, a la 1:42 minutos, aquí está, si usted lo puede ver, a esa hora ingresó la propuesta del gobierno. ¿Qué significa? Que al final le voy a leer lo que dice. En base al objetivo propuesto, respetuosamente pedimos a ustedes que esa honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, le solicitamos se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto, a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley. Todo con la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Bueno, entró a la 1:42, se convocó a la Comisión Política para que la conociera, se le dio ingreso y por supuesto que el Pleno decidió que pasara a comisión para ser estudiada. Nuestra ley fue enviada a Casa Presidencial, incluso antes de enviarse, aún en proceso de formación, el presidente sin recibirla dijo veto, y lo dijo por Twitter. Entonces, y dijo, me voy a dar todo el tiempo necesario para vetarlo o para ver qué hago. O todo el tiempo, lo que la ley le da. Entonces, ¿por qué razón ahora quiere que nosotros, de manera express, aprobemos una ley que entró el día de ayer, que lo conozcamos en 10 minutos y la aprobemos en media hora? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque una es de él y la otra es de la Asamblea. Y si leemos los componentes, lo mismo dijo el secretario técnico jurídico de la Presidencia y el secretario privado, los componentes de nuestra propuesta lleva casi el 80% de la propuesta de la Asamblea.
la cual lleva casi el 80 al 90% de la propuesta original del FMLN, porque es la verdad. ¿Qué viene ahora? Entonces, ellos dicen, aquí está la propuesta, ya no pueden decir, la gente se va a morir porque han aplicado una ley digamos, de cuarentena, aplicando el Código de Salud, que es lo que se les dijo. Apliquen el Código de Salud que les da potestades para la cuarentena e incluso en la misma ley están las sanciones. Y ya está la ley de cuarentena que finaliza el 6 de junio. Entonces no pueden mezclar ya una con la otra. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley de nosotros se llama ley transitoria y que comienza con el tema de salud. La de ellos comienza con el tema de apertura económica. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿quién es el que habló primero de economía y después de salud? Su propuesta. ¿Quién habla primero de salud y después de apertura económica? La nuestra. ¿Y por qué entonces nos acusa a nosotros de ser los que hablamos primero de economía y después de salud? Ahí está la incoherencia. Cuando las revisen y la población tenga acceso, se van a dar cuenta que son exactamente iguales. Casi corte y pega. ¿Cuál es lo que nosotros estamos discutiendo? Que nos pongamos de acuerdo como país, que nos pongamos de acuerdo entre Asamblea y el Ejecutivo para sacar una ley que favorezca al pueblo, porque de nada sirve que estemos en este estira y encoge para ver quién es el mejor, para ver quién tiene la razón y quién no la tiene, utilizando artimañas, mentiras, utilizando señalamientos y hasta cierto punto amenazas. Ahora, si es la misma, ¿por qué el presidente adelantó que la iba a vetar? Eso es lo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque ni siquiera la conocía. Es como que nosotros queramos aprobar esta ley si ni siquiera la hemos leído. Pero cuando él dice es que es la misma, entonces ¿por qué no aprueba la nuestra? Estábamos quizás esperando lo de la sentencia de la sala, pues habían varios por ahí. Nosotros como Comisión de Salud, de hecho, la semana pasada estuvimos reunidos con magistrados de la Sala de la Constitucional abordando temas que tienen que ver siempre con la parte del derecho humano a la salud. Y fíjese bien que ahí nos informaban que habían más de 400 habeas corpus en ese momento que tenía la Sala de lo Constitucional más 61 amparos. Yo creo de que eso es importante porque también la gente, las personas, los ciudadanos que están conscientes de sus derechos han activado ese sistema de protección. Yo creo de que hablar en estos momentos de 3.191 casos, que es lo que tenemos, con 80 días de cuarentena, vamos a tener la cuarentena más larga del mundo, incluso que el epicentro que fue de la pandemia de Wuhan, China. También decir que en los centros aún de aislamiento y de cuarentena hay 1.723, pero un dato curioso, de la restricción de los centros yo lo llamo centros de restricción porque es una restricción a la libertad individual, de aquellas personas que se dicen que los mandan a estos centros porque están violentando la cuarentena. Hay 2.424. O sea, eso no puede estar sucediendo en el país. Siguen de alguna manera violentando esos derechos humanos. Esa opinión de la vicepresidencia ciertamente es una muy lamentable, dado que realmente pareciera ser que desconoce la realidad que está experimentando el pueblo salvadoreño. Ahorita mismo, con toda la tormenta tropical que también fue una afectación importantísima para los hogares. Y los hogares están enfrentando, Sergio, esto desde sus propias limitaciones, porque en realidad los programas de gobierno para auxiliar a las personas en esto han estado ausentes. De hecho, hemos hecho este recordatorio porque para nosotros siempre ha estado fundamentalmente la vida de por medio, el resguardo de y por supuesto la salud y la integralidad de la población salvadoreña. Y yo sí quiero decir, marcos jurídicos hemos dado, la Asamblea Legislativa ha dado, quien nos ha quitado